mí me gusta estudiar esto y también al mismo tiempo me asombra que, como dice Pablo en Gálatas, estoy maravillado, estoy asombrada que muchas personas todavía sean tan fáciles de engañar y seducir por estos movimientos judaizantes. Mire, Pablo nos advierte de ellos hace 2000 años atrás, el apóstol Pablo, y 2000 años continúa seduciendo a muchas personas, engañando a muchos que se dicen cristianos. Amén. Eso es lo que quiero comentar. Y esto a raíz de un programa que hoy día me di tiempo de ver tranquila, porque a veces también ando corriendo, ando de aquí para allá. Y me di el tiempo de escuchar una entrevista. Mire, yo de manera personal, a veces también veo YouTube, me gusta ver programas que tengan que ver con la historia, la arqueología de Israel. Soy evangélica pentecostal, amén. Y bueno, hay un youtuber, un influencer de los que yo escucho, no todos los días, a veces, se llama, le dicen Bacari. Él es muy famoso en las redes sociales. No sé si usted que me está escuchando, que me está viendo, lo ha oído, lo sigue. Bueno, él es judío argentino, él vive en Israel. ¿Ya? Y él es un influencer, un youtuber que incluso está avalado por el Estado de Israel debido a los lugares que muestra. Tiene permiso para entrar en muchos lugares que otras personas dentro de Israel no pueden. ¿Ya? Y comúnmente él va a sitios, son algunos interesantes, a veces hay algunos que yo los encuentro muy latosos, no me gusta siempre. Pero el otro día vi un titular que puso él en uno de sus videos, donde mostraba un hombre vestido de judío que decía que Jesús es el Mesías. Yo conocí algo así a Jesús el Mesías, pero no lo vi porque era largo, duraba un poquito más de una hora. Pero hoy día me di el tiempo de verlo, escucharlo completo, tranquila, me senté sin hacer nada más. Y quedé bien asombrada, hermano, por hartas cosas. ¿Por qué cosas? Porque el video tiene más de 450.000 reproducciones, casi medio millón de personas lo han visto. Lo otro que me llamó la atención son los comentarios, todos muy contentos, felices de que Bacari haya entrevistado a un hombre así, pidiendo que Dios trate con el corazón de Bacari para que crea que Jesús, o Yeshua, como es lo correcto según ellos, para que el Bacari acepte que el Mesías, el Mashiach de Israel es Yeshua. Bueno, y honestamente como cristiana no me convence para nada, hermano. No hablamos el mismo idioma. Y con esto, hermano, que creo que por eso quise tratar este tema, porque tenemos que estar en alerta. Para comer pescado hay que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro. Amén. Y a veces, aunque hayan personas que hablen de Dios, ya sea persona a persona o a través de las redes sociales, todos nosotros lo tenemos que examinarlo. La Biblia dice retener lo bueno, probar los espíritus, tener ese discernimiento, amén, y escudriñar las escrituras. No podemos decir amén a cualquiera que incluso diga que cree en Jesús. Amén. Entonces, yo viendo este programa, Johanan se hace llamar este personaje que está vestido ahí con gorra, con el ropaje judío de los hasídicos, que ese es el nombre que reciben los movimientos que hay en Jerusalén, Israel, aquellos que guardan la ley de Moisés y tradiciones. Bueno, en realidad este hombre es un judío latinoamericano, era de Colombia, él dice que supuestamente sus padres eran judíos, pero no practicantes, laicos. Estuvo a punto de suicidarse más de 3 veces, mal, y ya de primera suena convincente, y que tenían una vecina cristiana adventista, y que esta mujer le decía a sus padres que él tenía que tener un encuentro con Jesús. Pero ¿sabe qué? Lo que me llamó la atención, sí, de este hombre, dentro del relato, porque se va a demorar en contar el testimonio, es que él prueba a Jesús, lo desafía. Entonces, ya a mí de manera personal eso no encuentro que está bien. Incluso cuando yo lo escuchaba y repitió muchas veces esta frase, yo probé a Yeshua más de 5 veces, si tú eres el verdadero Mesías, quiero que hagas esto, este desafío, amén. Me suena un poquito así como esto de declarar,
de la confesión positiva. Me venía a mi mente esa porción que cita Romanos, el apóstol Pablo, cuando, no sé si es Jeremías o Isaías que habla esto, ¿dirá acaso el barro al alfarero, por qué me haces así? ¿Puede el hombre contender con Dios? Entonces ya decir yo, prueba a Dios, o Dios tiene que demostrarme a mí quién es verdaderamente Él para que yo crea en Él, para mí eso es un nivel de orgullo. ¿Por qué? Porque si alguien no conoce al Señor, hermano, está ciego, está limitado. Amén. Y yo no soy yo como mujer hablo, o a usted, nosotros no tenemos la verdad absoluta, no somos seres perfectos, somos imperfectos, estamos llenos de error, entonces querer desafiar a Dios, ¿cierto? Y pasar a Dios por pruebas y como que Dios se va a someter a mi voluntad, no. Él ya demostró quién es conforme a las escrituras, ya vino, ya demostró su amor. Amén. Y es por pura misericordia y su gran amor y su gracia que usted y yo somos salvos, fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Entonces ya iba, para mí ya iba mal el relato allí. Y después, dentro de su experiencia, es que él comienza a relatar quizás lo que a algunos les puede conmover y tocar, es que este hombre dice que se había separado de su primera esposa, esto lo derrumbó, desafía a Dios, vuelve con ella y dice que entonces una noche él está durmiendo y se le aparece Yeshua, porque según él se tiene que pronunciar así, que lo correcto no es Jesús, que viene del griego, viene de idiomas gentiles y que el verdadero nombre es Yeshua. Entonces él dice que en su cama, a los pies de su cama, se le aparece Yeshua en carne y hueso. Y él en su mente siente que cae postrado ante él, pero ahí empieza, hermano, con los dilemas. ¿Cuáles dilemas? Que él dice que Yeshua es el malach más grande de Hashem o Elohim, como gustan llamar ellos a Dios, y malach es mensajero, el representante. Y entre medio de su relato, él va diciendo que Yeshua nunca dijo que había que adorarlo a él como ser humano, que Yeshua es el Mesías, el ungido, el representante de Dios, es el hijo de David, es el futuro gran rey de justicia, pero que nunca fue adorado y que no es el hijo de Dios y por ende no es Dios. Entonces, si yo estoy escuchando a alguien y me sale con eso, ya hermano, no le puedo decir bienvenido, no puedo creerlo. ¿Ven? No se puede creer. Él en parte también habla que cree en la resurrección de Yeshua, pero no que él haya resucitado, sino que fue su padre Elohim que le levantó de los muertos. No sé si lo está dando a entender así como una especie de un títere, como ¿cómo se le llaman estas marionetas, cierto? Que a veces se pueden mover y cobrar vida. Ahí no le entendí bien él a lo que quería llegar. Pero a eso es lo que para mí lo primordial. ¿De qué vale que alguien diga que cree en Yeshua como Mesías? Mesías es el Cristo, el ungido, pero le quitan, hermanos, la divinidad, que Jesús no es Dios. Lo otro que también me llamó la atención, mire, y yo hago este análisis, si es que usted lo quiere ver, tiene el tiempo, ya lo vio, le interesa. A mí me interesan estos temas, así que por eso lo estoy tratando. Es que él también dice que para agradar a Yeshua hay que cumplir la ley mosaica, la Torá. Entonces, todos estos movimientos de raíces hebreas judaizantes a eso llevan, de que la persona tiene que guardar los mandamientos, que eso es lo primordial, lo que nosotros también entendemos como el Pentateuco, la ley de Moisés. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y que si las personas, ya sean judíos o no judíos, quieren agradar a Dios, tienen que cumplir con la Torá. Y que eso es el todo. El resto de los libros, porque, mire, en la Biblia de nosotros los cristianos, hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se divide en los libros proféticos, históricos, poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. O sea que todo eso se menosprecia y solamente se consideran los primeros 5 libros, y que ahí está la clave para tener la salvación y la comunión con Dios. Eso es lo que ellos están enseñando. Incluso él habla que del Nuevo Testamento lo único que aceptan estos movimientos mesiánicos, judaizantes,
es los evangelios, donde dicen ellos están contenidas las enseñanzas de Yeshua y principalmente Mateo. Mire, hay un concepto que yo hace rato lo vengo escuchando cuando a veces se estudian los evangelios sinópticos. Sinóptico significa similar, Mateo, Marcos y Lucas. Y luego está el cuarto evangelio, Juan, que es más diferente que los otros tres sinópticos. Pero yo a veces igual escuchaba harto este concepto o esta explicación teológica que se le trata de dar a Mateo, diciendo que el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Ya, y puede, en parte es correcto, pero como lo dice Pedro, la profecía, la palabra de Dios, no es de interpretación privada, no es para un grupo étnico determinado. Si bien hay costumbre, hay frase, hay terminología que es para los judíos, eso no quiere decir que usted y yo como gentiles no vamos a entender o no podamos leer el Evangelio de Mateo. Y tampoco pensar que porque supuestamente han interpretado que fue escrito para los judíos es más importante que Marcos, que Lucas o que Juan. No es así. Los cuatro evangelios se complementan. Incluso hay ocasiones, hermano, que hay milagros que el relato se repite, a veces en los tres evangelios, a veces en dos, y casos excepcionales donde aparece solamente en uno. Amén. Pero no podemos decir que este sí que tiene la verdad, este sí que aquí está la clave de la salvación. No, hermano. Es toda la palabra de Dios es útil, toda, de Génesis a Apocalipsis. Y ya querer seleccionar y decir esto sí y esto no, es manipulación humana. Es cuando yo quiero interpretar la Biblia y seguirla a mi antojo. Toda la palabra de Dios es deliciosa, toda la palabra de Dios exhaló de Dios. Mire, yo desde el lunes quiero comenzar a estudiar y a hacer estos temas que tienen que ver con lo que se conoce como el mes de la Biblia, amén, donde quiero estar hablando de la inspiración de la Biblia, la infabilidad, la inerrancia, el canon, y que son temas que tenemos que tenerlos claros para no ser engañados por estos tipos de movimientos súper atrayentes, hermano, y que seducen a miles, cientos de miles de personas a nivel mundial. Y aún lo más peligroso, ¿sabe cuál es? Que esto de los movimientos judaizantes, judíos mesiánicos, atraen bastante a los evangélicos, a los cristianos evangélicos, más que a católicos. Y sobre todo las de ramas pentecostales. Personas que llevan unos años en una iglesia y no les convence y comienzan a cambiar su aspecto y a creerse judíos. Y sabe que en Latinoamérica pasa harto porque está esa creencia de que cuando los judíos fueron expulsados de España por medio de la corona española y la Inquisición, que muchos judíos vinieron a América, se dice que incluso Cristóbal Colón, portugués, genovés, eh, judío, que se dice que también era judío, que entonces muchos cambiaron sus nombres y adoptaron apellidos españoles y se vinieron a América. Entonces ahí está el enganche. Y le dicen a las personas, estos movimientos judaizantes de América Latina, de México para abajo, incluido Chile, que el apellido Pérez, que el apellido Espinosa, que el apellido Roja, ¿usted sabía que son de origen judío? ¿Y usted sabía que usted puede ser judío, que hay algún judío en su genealogía? Y que por lo tanto usted tiene que volver a sus raíces judías para que Dios pueda aceptarle, pueda usted ser salvo, pueda usted conocer a Dios, sentir a Dios, agradar a Dios, y ahí va el enganche. ¿Cuál es la otra forma? Mire que comúnmente estos movimientos tienen bastante fuerza en Internet. El Internet es un arma de doble filo, a veces puede ser de mucha edificación para quien lo sabe usar, pero también hay personas, hermano, hermana, que han dejado de congregarse, han dejado de ir a una iglesia física y se han alimentado solamente de la Internet, de YouTube. Todo el día, desde muy temprano, están escuchando prédicas, están buscando maestros, que como dice, lo advirtió Pablo, ¿cierto? Que tendrán comezón de oír. Gente que está buscando no la verdad, sino que algo que se acomode a lo que él o ella le interesa. Y sabe que si usted busca en YouTube, y a mí yo sin querer, me he encontrado con muchos rabinos judaizantes que usan el talit y le hablan del fin de los tiempos y de Daniel
y del futuro templo. Y ahí enganchan también, ¿cierto?, con las tradiciones que las personas tienen que guardar para poder ser salvos y agradar a Dios. Entonces viene todo esto, ¿ya? Primeramente buscar sus raíces genealógicas, que el apellido que usted tenga, lo más probable es que en su genealogía haya un judío y por lo tanto usted es judío y tiene que adorar a Dios como un judío o una judía. ¿Y qué es lo que va a comenzar? Un cambio en la vestimenta, un cambio en el idioma, un cambio en prácticas. Mire, personas acá en Latinoamérica que van a empezar a comer comida kosher. ¿Qué es la comida kosher? La comida purificada, santificada por rabinos, que no se puede comer cualquier cosa, ¿ya? Incluso personas que en sus hogares están guardando Shabbat. Y para guardar Shabbat, ¿qué es lo que tienen que tener? Un pan especial, velas especiales, objetos judíos en el hogar. Entonces llega el día sábado y la persona no va a salir del hogar y va a guardar Shabbat y va a hacer un culto en su hogar y se va a poder conectar a través de Zoom, a través de las plataformas, con otros judíos mesiánicos de México, de Guatemala, de El Salvador, de diferentes partes del mundo. Y muchas personas, como se lo repito, están cayendo en esto, ¿ya? Mira, ahí está nuevamente para quienes están llegando. Dios le bendiga. Me puede ayudar a compartir si usted quiere para que podamos llegar a más hermanos y amigos. Este programa también va a salir por nuestra radio Poder Pentecostal TV para los que escuchan aquí en la sexta región. Él se llama Yohanan, por lo tanto, mire, y él, no creo que se me olvide este dato. Él después que dice que tiene un encuentro con Yeshua, que es el Mesías de Israel, hace Alía. Alía es el regreso a Israel. Se fue a vivir allá y dejó a su primera esposa y a su hijo colombiano. Y se va y tiene una nueva esposa. Y ahí ya estamos quebrantando un mandamiento, porque si alguien conoce al Señor, y cuando yo escuché esto me recordaba también de un relato bíblico en Mateo, Marcos, a ver si lo anoté aquí, está en Marcos capítulo 7, verso 10 al 13, cuando dice que los judíos dejaban a sus padres, no había cuidado y estaban quebrantando el principal mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre por desviar ese dinero para obtener cosas religiosas. ¿Ven? Y aquí justamente el Señor manda a cuidar el matrimonio, sobre todo alguien si dice que ya ha tenido un encuentro personal con Dios, ¿cómo va a abandonar a su hijo y a su esposa por sus creencias? Ya, este hombre viaja a Israel, se casa nuevamente y él dice que esta esposa, esta sí que es la que lo apoya a él. ¿Y sabe lo que se dedica a hacer él? Tiene, ahí no alcanzo a mostrar bien la pancarta, una pancarta con la cual él camina por barrios, incluso dice que fue a Ascalón antes que fuera el ataque del 23, con un carrito y escrito en hebreo, él tiene un mensaje algo así como apocalíptico, pero sin ser exacto a lo que Dios le reveló a Juan en la isla de Patmos. Él dice que desde que llegó a Israel ha tenido más de 40 sueños, que él los interpreta como proféticos, visiones de Hashem, y en la pancarta que él pasea, dice que Yeshua es el Mesías de Israel y que tienen que arrepentirse y que va a venir un terremoto y un tsunami antes de que Yeshua se manifieste otra vez y que las personas tienen que guardar alimentos perecibles por las cosas que vienen. Y aparte de eso, él se mandó a hacer adhesivos que los va pegando en diferentes partes como para que la gente crea al mensaje que supuestamente Hashem le reveló a él. ¿Dónde está el error allí? Porque algunos pueden, yo he escuchado mucho esto. Mire, hay que pensar, hermano, hay que usar la lógica también. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces aquí en Chile, cuando han ocurrido catástrofes, así un tsunami, un terremoto, yo he visto que muchas veces en las redes sociales se levantan profetas, mujeres, hombres del sur, de Santiago, y dicen, yo soñé, el Señor me mostró, pero como que se viralizan después que ocurre la tragedia. Y dicen que viene sangre, que van a morir los niños. Mire, durante la pandemia, yo incluso me recuerdo de que
hubieron casos de algunos niños que también murieron de COVID. Y andaba una profecía que salió como que era un audio de WhatsApp, donde el Señor le mostraba a una profeta de que iban a morir muchos niños y que las mamás tenían que orar, clamar, interceder. Yo personalmente supe de muchas hermanas que lo compartieron y había un miedo, hermano, y había un susto. Y si somos honestos, no ocurrió. Y yo lo vuelvo a repetir porque en nuestro país han ocurrido desastres, han ocurrido tsunami, terremotos, han explotado volcanes, como que se popularizan profetas. Yo he escuchado profecías que dicen de mi Chile, no vienen ríos de sangre, pero no dicen cuándo viene, porque eso es lo más terrible. También he escuchado eso, junten alimentos perecibles, no perecibles por las cosas terribles que vienen, pero no ponen una fecha cuándo. Y ¿sabes lo que también pasa? Que cuando las cosas que se profetizan no ocurren a corto plazo, los corazones se van endureciendo porque si alguien tira una profecía en las redes sociales, no la escuchan solamente evangélicos, la escuchan descarriados, la escucha gente atea, gente que se burla de las cosas sagradas. Entonces, si estas profecías yo las vengo escuchando desde hace más de 10 años y no ocurren, ¿qué es lo que dicen las personas? Meten miedo, no se cumple, es mentira. Y se lo vuelvo a repetir, más que visiones, más que sueños que yo soñé, es que Dios me mostró. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, a no servir a Dios por miedo, por lo terrible que pueda venir. El Señor no quiere ese miedo que a mí me paralice, ese miedo que me da ansiedad. Mi miedo yo lo tengo que llevar a las plantas del Señor para ponerme a cuentas, amén, para pedirle perdón, pero de ahí yo le sirvo bien. Yo me voy a empezar a congregar, yo voy a empezar a adorar a Dios, yo voy a empezar a leer la Biblia, porque personalmente yo también he conocido profetas que son neófitos en las escrituras. Entonces, ¿cómo alguien puede pararse y decir, mira, 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 el Señor me mostró, dice el Señor, y cuando se está predicando se quedan dormidos o dormidas? No tienen Biblia, nunca la han leído, no han memorizado textos bíblicos. Sabe que yo a veces he escuchado personas que están predicando, que están profetizando frases de alabanzas. Gloria a Dios por las alabanzas que Dios ha dado en Chile. Sabe que si usted piensa y se da cuenta, hay alabanzas muy bonitas que tienen un lindo mensaje. ¿Ya? Sí, se acomodan a las escrituras, no textualmente, pero tienen ideas bíblicas. Y yo lo digo por mí, estoy hablando en primera persona. Yo he escuchado a predicadores, a jóvenes que de repente están en un programa en Facebook, están dentro de un púlpito y sabe que le están dando frases de alabanzas, de coritos, pero no están citando textos bíblicos. No hay Biblia, incluso profetas que están diciendo lo que dice la alabanza popular, el hit del momento, pero no me están citando lo que dice Romano, lo que dice Juan, lo que dice Apocalipsis. Sabe que hay una ignorancia tremenda del libro de Apocalipsis. Iglesias que dicen Cristo viene, el Señor viene, pero no saben diferenciar entre la primera venida después del arrebatamiento y luego del periodo de 7 años de la gran tribulación. Profeta que hablan del fin de los tiempos, Cristo ya viene, viene sangre, viene hambre, junten alimentos, pero no conocen los 21 juicios de Apocalipsis. O sea, ¿a qué quiero llegar yo? Que más importante de lo que yo pueda soñar, yo sé que Dios puede advertir en sueño, hermano. Amén, no me malinterprete. La Biblia habla que las profecías tenemos que examinarlas. Yo no puedo creer a todo. Yo tengo que escudriñar conforme si lo que me están profetizando lo enseña la Biblia, la Escritura. Amén. Y primeramente, ¿cuál es la profeta mayor? La Biblia. Pero no basta con decir que la Biblia es la profeta mayor, porque yo también he escuchado iglesias que dicen, esta es la Biblia mayor. Pero llega el momento de la alabanza y comienzan a imponerse manos, a profetizar al oído, a hacer liberaciones, a hacer operaciones. Pero son a veces, hermanos, imaginaciones, un sueño no se puede comprobar. Un sueño es algo que Dios le dio a usted y se lo vuelvo a repetir. Si yo sueño algo, tengo que llevarlo a la Biblia, donde la palabra del Señor me puede llevar a eso que soñé. Si no, es de la imaginación de mi corazón nomás. Amén. Entonces, más que soñar,
que a mí me impresione que alguien soñó con algo, es que esa persona conozca las Escrituras y viva conforme a las Escrituras, a la palabra del Señor. Se lo vuelvo a repetir, ¿qué me saca a mí este hombre judío? Mire, a él lo escucharon su testimonio más de 450.000 personas. Pero ¿de qué me sirve que él me diga que Yeshua es el Mesías de Israel? Que Yeshua es el hijo de David que va a reinar, pero está negando que Jesús sea Dios, que tenga que ser adorado. Según él, Jesús nunca dijo que lo tenían que adorar. ¿Me está negando la divinidad de Dios? ¿De que Jesús es Dios? ¿Puedo decirle amén? No. ¿Puedo creer a su sueño? No, no puedo creerlo porque está mutilando las escrituras. Porque, se lo vuelvo a repetir, él dice que de los evangelios solamente hay que seguir los evangelios y la Torá, principalmente Mateo, y desprecia todo lo escrito por el apóstol Pablo. No, dijo, no aceptamos nosotros, y él incluso llega a decir que hay muchos judíos rabinos en Israel que creen que Jesús es el Mesías, pero no es Jesús Dios. Y no creen en el Nuevo Testamento. Me pregunto yo, ¿cómo pueden rechazar al apóstol Pablo si Pablo era judío, judío de judíos, pertenecía a la tribu de Benjamín? Su nombre verdadero en hebreo es Shaulo, de donde viene Shaul, Saúl, amén. Y incluso él muchas veces cuando lo trataban de menospreciar, porque a Pablo muchas veces le pasó eso, hermano, lo menospreciaron. A mí me da un poco de pena la vida de Pablo, porque él dice, lo tengo todo por basura con tal de agradar a quien me llamó, pero muchos humanamente se aprovecharon de eso. Lo humillaron porque estuvo en la cárcel, estaba preso, porque quizás no tenía riquezas, dinero, no se codiaba con poderosos, con la creme de la creme del judaísmo. Amén. Incluso muchos menospreciaban y cuestionaban su apostolado, porque decían, no, él no estuvo cuando Jesús resucitó, pero por eso él aclara, Jesús se me aparece a mí como un abortivo. Me incluyó el Señor y se le aparece el Cristo resucitado y glorificado camino a Damasco, y es el Señor que lo manda a predicar el Evangelio. Amén. Pero mire, cuando Saulo predica, al primer grupo que él va a predicar es a los judíos. Amén. Es a los judíos, no es a los gentiles. Él iba ¿a dónde? A las sinagogas. ¿Y qué es lo que trataba de hacer? Tampoco fue de inmediato, hermano. Demoró, fue un proceso de años antes que Pablo llegase a predicar. Pero ¿qué es lo que hacía él? Conforme a las escrituras, todo el Antiguo Testamento demostraba que Jesucristo era Dios. Amén. Que estaba profetizada su venida, que estaba profetizada su muerte, su resurrección, que por él será salvo. Pero ¿qué es lo que comenzó a vivir? Desprecio, menosprecio, persecución. Y allí es cuando el Señor le dice, yo te enviaré ahora a los gentiles, a los goim, a los que no son judíos. Dios lo manda, no se le ocurrió a él porque se comenzó a sentir solo, desechado, no oído, no lo hizo con resentimiento. Dios lo manda, Jesucristo, a predicar a los gentiles. Y mire la tremenda bendición que le da el Señor, porque él, siendo un apóstol, se le permite escribir más de 14 epístolas, las cartas que también se conocen como cartas paulinas. ¿Qué significa paulinas? Escritas por Pablo. Cartas o epístolas, 14. Desde el libro de Romanos, amén, en adelante son 14. Y lo más tremendo, hermano, que allí, si usted lee la Biblia, que tiene que leerla, como muchas veces el Antiguo Testamento es citado en el Nuevo, pero también el Señor le va a revelar misterios al apóstol Pablo. ¿Qué significa misterios? Cosas que antes no se habían revelado. No es que no existían, es que no se habían explicado, es que no habían sido sacadas a la luz, y el Señor se las revela al apóstol Pablo y se explican en la Biblia. ¿Por qué hoy vemos tanta ignorancia? Porque esta Biblia muchos la han menospreciado. No hay revelación del Espíritu Santo, hermano, hay comezón de oír. Y ese comezón de oír va tanto para la apostasía, ¿cierto? Cuando se habla del Evangelio de la prosperidad,
por interés económico, pero también cuando se quiere volver a las obras de la ley, cuando se quiere volver a los rudimentos pasados, y que incluso llega a ser absurdo que hoy, siglo XXI, personas que no son judías, usted y yo somos gentiles, somos latinoamericanos, mire, acá en Chile venimos de los mapuches, en otras partes de América Latina, en Perú de los incas, en México de los aztecas, en Guatemala de los mayas, y se creen judíos, y como que eso les da una estirpe, una clase, un nivel más alto para llegar a Dios, para ser aceptado por Él. ¿Ven? Y eso es de lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos acercándonos a Dios? Mire, la única manera de ser aceptos en el amado es a través de Jesucristo. Usted y yo tenemos que amar con todo nuestro corazón a Jesucristo, a Él nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra oración, nuestra devoción. Pablo habla en las cartas paulinas, en las epístolas, a crecer en el conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento terrenal. Eso es lo principal. ¿Qué es lo que dice Pedro? Estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo voy a hablar las virtudes? ¿Qué es lo que es las virtudes? Todo lo bueno, todo lo loable de Jesucristo. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no lee los evangelios, si usted no lee el Nuevo Testamento, ¿qué va a tener que hablar de las grandezas de Jesucristo? No hay. Y muchos judaizantes eso le ha pasado, dicen, sí, Yeshua es el Mesías, pero cumplamos la ley, sigamos ritos y así Dios se agradará de nosotros. Las 12 personas que me están viendo, ¿qué opinan? Si usted, ¿qué piensa de esto? ¿Conoce a personas que han salido de la iglesia evangélica y ahora son judaizantes? Amén. Mire, aquí yo les voy a mostrar a esta mujer. Yo el otro día le comentaba esto a mi mamá. Ella se llama, o se llamaba Diana Mendiola. Era cristiana, era una cantante cristiana. Mire, hay una canción de ella que se llama Sabor a Miel, muy conocida, famosísima. Tiene una letra así que toca las fibras del corazón, ¿ya? Ella es de República Dominicana. Por lo que yo sé de su testimonio, que ella había sido una prostituta y conoció a Dios. Alguien le predicó, abrió su corazón, ¿ya? Y se convirtió en cristiana evangélica. Ay, voy a suspirar, quiero ser lo más respetuosa posible, amén. Mire, ella incluso fue invitada acá a Chile, estuvo hace unos años atrás en una iglesia de Talca, muy famosa. Muy conocida Diana Mendiola, una voz excepcional, una personalidad, una belleza, porque es bonita, una mujer atractiva. Pero sabe, a mí personalmente lo que me llamó la atención siempre de ella es que nunca dejó su sensualidad. Pero incluso usted la ve como un antes y un después, ¿ya? El tremendo escote que tiene en el pecho, diciéndose evangélica. Nunca dejó el maquillaje, nunca dejó las joyas, nunca dejó la ropa ceñida, los escotes. Y usted me dirá, porque muchos a veces nos dicen, ay, que son exagerados, que eso no es tan grave, que hay cosas peores, que Dios mira el corazón. Y hay canciones donde ella justamente se justifica de eso, ¿ya? Como que Dios la libertó y es libre en Cristo. Y aquí también es lo que nos enseña, yo estaba leyendo Gálatas antes de hacer este programa, que no usemos la libertad como libertinaje, porque también a veces hay una línea delgada allí. Amén. Libertad fuimos llamados, no a libertinaje. Y ella abusó de la gracia de Jesucristo, entonces nunca dejó su sensualidad. Quizás no cayó con ningún hombre, nunca más fue prostituta, pero sí siempre fue provocativa. ¿Ya? Yo incluso antes de la pandemia, creo que fue como una de las primeras influencers como famosas y me llamaba la atención que salía con peluca y se ponía a veces una peluca roja, después se ponía una peluca rubia, pelo negro, había veces como que andaba tan sensual y se ponía un vestido de gala rojo escotado y hacía sus transmisiones, uñas pintadas.
bien maquillada, bien enjollada. Ya, y después a mí igual me dio risa y dejé de verla. Y después cuando terminó la pandemia, por ahí el año 2023, hubo un anuncio. ¿Y cuál fue el anuncio? Que ella renunciaba a ser evangélica. Esto salió incluso hasta en Noticias Cristianas. Otros youtubers hablaron del asombro porque ella lo hizo público y lo hizo con bastante rabia también. Bastante enojada que ella ya no era más evangélica cristiana, y acusó que habían pastores, donde iglesias ya la invitaban a cantar, que la habían mirado con otros ojos y que estaba totalmente arrepentida de ser cristiana evangélica, y ahora ella es judía mesiánica. Justamente lo que le estoy hablando, ¿ya? Mírela ahí, y hacen sus estudios. Dice, atributo de Eloja, Tejilim 33, Tejilim 33.3, Tejilim 33.5, Tejilim 33.2, ¿ya? Y mire, las judías mesiánicas tienen que cubrirse el cabello. Ellos pueden usar pelucas, está permitido en las mujeres porque, según sus tradiciones, mostrar el cabello es indecoroso, que solamente el marido puede ver el cabello natural. Entonces a las calles, las mujeres judías o las que se creen judías tienen que salir con pelucas, puede ser del color que quiera, crespa, rubia, largo, corto, o se tienen que poner un pañuelo en la cabeza, cubrirse la cabeza con un velo o, como la ven aquí, un turbante. Esas son las tradiciones que piden. Incluso usted mire atrás, ella tiene como su santuario, tiene atrás un rabino que debe seguir ella las enseñanzas. Pero ¿sabe a mí lo que me molesta de esto? Es como que ahora ella se cubre más que cuando era evangélica cristiana. Uso la palabra evangélica cristiana porque hay una canción muy graciosa que sacó ella con que era cristiana evangélica. Y o sea que cuando era cristiana mostraba más, era más sensual. Y ahora que está en la ley, que está en las obras, es más recatada. Ahora lee más, estudia más libros, porque no lee la Biblia, hermano. O si lee la Biblia, son versículos, pasajes, libros, pero no con la interpretación de la revelación que da el Espíritu Santo. Amén. No, ahora lo hace en base a otros libros, a otros sabios. Y yo también la pude escuchar cuando ella se hizo judía. Y todos estos preceptos, hermanos, de lo que comer, que hay que hacer rezo antes de comer, que hay fiestas especiales, que hay que guardar las fiestas judías, que hay que pronunciar, hacer oraciones en hebreo, que hay que seguir libros, que ya no es solamente la Torá, porque de verdad que ese es el enganche para que las personas se metan a los movimientos judaizantes. Porque después vienen todos los libros y, como usted le ve atrás a ella, ¿cierto? Tiene la imagen de un rabino que ella sigue, pues, y otros rabinos, otros líderes. Entonces ya no les queda chico Jesucristo. Pues. Mira ahí el antes y el después. ¿Ya? Ahora se cubre, ahora se tapa, ahora se pone un manto para orar a Hashem, pero a veces esos mantos se los ponen mientras están orando, porque si sale a la calle no va a salir así. Hay algunas que sí, hay otras que no. Mire, este es un tema que a mí a veces me ha tocado pelear. Y una vez el año pasado me escribieron desde una página, no una página, una cuenta, y era un matrimonio del sur de Chile. Y justamente me acordé porque la mujer, el matrimonio, aparecían vestidos con ropa judía y ella estaba así con unos turbantes por la cabeza y estaban ofendidos por estos temas que yo toqué. Y comienzo yo a verle las fotos de perfil, porque a veces las dejan públicas, y hace, no sé, por unos 4 o 5 años atrás, ellos eran un matrimonio normal, chileno, sureño, que se vestía como cualquiera de nosotros, y encargados de obra de una iglesia. Pero lentamente, ¿qué es lo que hicieron? Comenzar a judaizar a la iglesia. Y después, al igual que ella, porque ahora ya no se llama Diana Mendiola, se llama Betsheba ben Abraham, que es Besabé, hija de Abraham. Se cambió el nombre, se lo cambian y ahora se lo tienen que pronunciar en hebreo. Y justamente el matrimonio del sur también, se cambiaron el nombre a hebreos, la joven vestía con turbante, el hombre ya con la barba grande, con talid, y ya no es una iglesia, sino que es prácticamente una sinagoga
donde cambia todo, hermano, ya no es un púlpito, no se cantan alabanzas a Dios, sino que se cambia el idioma, se cambian los ritos, y es terrible cómo ha entrado esto de fuerte. Amén. Así que a cuidarnos porque de verdad esto es atrayente. Quizá usted y yo no es que lo sigamos, quizá usted se está riendo de esto y dice, hoy, ¿cómo puede haber gente que cree esto? Pero sí, es muy popular y muchos enganchan. Amén. Y es lo que tenemos que tener cuidado porque no es por obras que nosotros somos salvos. Mire, incluso hay otro varón que lo dejé, me dejó así como, no me convence mucho, pero está súper famoso, que se llama Stephen Eric Varel. Incluso lo han invitado a iglesias evangélicas, es un youtuber muy famoso y por lo que estuve viendo, que yo no lo conocía, también es un guía turístico en Israel. ¿Ya? Y lo han invitado a iglesias evangélicas, ha escrito libros, pero lo escuché en una entrevista y hubieron cosas que dijo y no me gustó mucho, y digo, pero está yendo a iglesia evangélica. Por lo visto, Stephen Eric Varel sí cree que Jesús es Dios, cree que Jesús es el Mesías de Israel, él es judío, vive en Israel, sus padres son judíos, aunque él dice que nunca fueron practicantes, eran agnósticos, pero hubo dos cosas en las entrevistas que él estaba haciendo que no tienen sustento bíblico. Amén. Por eso le digo, uno tiene que examinarlo todo. Amén. No decir amén a todo. ¿Y qué es lo que dijo él? Yo lo anoté. Dijo que no tenía sustento bíblico el guardar el día domingo en vez del día sábado. Yo quedé, pero ¿cómo si yo tengo clarito que sí? Incluso aquí yo anoté en los textos bíblicos, hermano. Amén. Porque dice que la iglesia primitiva, y esto es un dato histórico, y cuando hablamos de la iglesia primitiva del primer siglo, los primeros cristianos en su mayoría eran judíos. Amén. ¿Dónde cae el Espíritu Santo? En Jerusalén, y el Señor le dice, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder, hasta que caiga sobre vosotros el Espíritu Santo, y después de eso, ustedes me serán testigos, mártires, van a dar testimonio, tendrán que salir a llevar el evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, Jesús no les dijo, vayan y enseñen la ley. Vayan y enséñenle a la gente que guarden los 5 primeros libros. No nos dice eso. Incluso Jesucristo, mire, yo aquí anoté que en Mateo capítulo 5, cuando él habla del sermón del monte, hay una frase que se repite 3 veces que dice, oísteis que fue dicho, y ese oísteis que fue dicho se está refiriendo a la ley, mas yo os digo, wow, qué tremenda autoridad de Jesús. O sea que él no es un simple profeta, no es solamente el enviado de Dios como lo fue Elías, como lo fue Moisés, Jeremías, Juan el Bautista. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a darle su sentido, su cumplimiento pleno. Todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista, dijo el Señor. Amén. Pero cuando él está diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, mas yo os doy un nuevo mandamiento, está hablando con autoridad, está hablando con nombre propio, está hablando que él viene a hacer un cambio, amén. Juan capítulo 1, verso 17 dice que la ley fue dada por Moisés, mas la gracia vino por medio de Jesucristo. Hay un antes y hay un después, hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire estos datos, él les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Jesucristo, ¿cuándo resucita? Después del día de reposo, después de Shabbat, que en el calendario hebreo es conocido como el primer día de la semana. Que nuestro calendario, que no es de origen lunar como el de Medio Oriente, sino solar, creado por Gregorio, le llaman los católicos, amén, los romanos, va a ser de origen solar, se va a regir por 7 días, nuestros meses no son igual que el calendario lunar, amén. Pero se establece el día de descanso, el día domingo, donde se reúnen las iglesias. Y sabe que esto también tiene un debate bien fuerte, justamente con los judaizantes y los adventistas del séptimo día, que ellos enseñan que el domingo es la marca de la bestia, es lo absurdo. Y que si las iglesias se reúnen el día domingo, en realidad se está adorando a una deidad pagana.
Entonces, que es como un sacrilegio reunirse un día domingo. ¿Ven? Mire, el día domingo en sí, en nuestro calendario, no tiene algo mágico sobrenatural. No. ¿Por qué nos reunimos el día domingo? Porque nuestro calendario, que le llaman el calendario gregoriano, que fue hecho por el cristianismo, ¿cierto? Y permite que haya un día a la semana de descanso. Yo sé que hay mall abiertos, supermercados, cines, restaurantes abiertos los días domingos, pero gran parte del comercio está cerrado el día domingo. ¿Me? Es un día de descanso. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de los cristianos? Se reúne con mayor libertad en sus templos, ya sea en la mañana, al mediodía o en las tardes, noche, para adorar a Jesucristo. ¿Amén? Yo me hacía esta pregunta, ¿qué pasará con los judíos cristianos que están en Israel? Porque allá, como la religión oficial es el judaísmo, ellos, todo hermano, todo el comercio cierra el día sábado. No hay nada abierto, no hay nada disponible porque es un día sagrado. Yo creo, yo me imagino, amén, porque sé que hay cristianos evangélicos también allá. Incluso hay una iglesia de David Wilkerson, una propiedad que él compró a los pies del Monte Carmelo. Y se hacen cultos, amén. Quizás los cultos ahí también se hacen en día sábado. ¿Por qué? Porque es el día que están todos descansando, que no hay trabajo, que quizás algunos se reúnen en sus hogares, otros en sinagoga, y otros se reunirán a adorar al Señor. Pero ¿por qué acá en esta parte cristiana, amén, occidental en su mayoría, por qué las iglesias se reúnen el día domingo? Porque es el día de descanso, se lo vuelvo a repetir, amén, y también porque se conmemora el primer día de la semana, que va a ser el cambio, que Jesucristo resucitó de los muertos. El primer día de la semana nos dicen los evangelios que Jesús resucitó. Y luego, mire, anote estos versículos que por tiempo no los voy a leer, pero si usted los quiere corroborar, Hechos capítulo 20, versículo 7, Primera de Corintios 16, 1 al 2, nos demuestran que la iglesia, la eclesía, los llamados a salir fuera del sistema religioso, fuera del antiguo pacto, siendo judíos, comenzaron a reunirse en sus casas el primer día de la semana, en conmemoración de la resurrección del Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero reposo. Amén. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, también se interpreta que cuando en los evangelios, las epístolas hablan del día del Señor, se está refiriendo justamente, se le llamaba así al día en que Jesús resucitó. Entonces se interpreta que cuando Juan está en la isla de Patmos, dice, estaba yo en el día del Señor, estaba adorando a Dios, estaba bendiciéndolo. Juan no se fue a un viaje de placer a la isla de Patmos, se fue como un esclavo, hermano, a trabajar en las canteras. Pero en ese día se le aparece el Jesucristo glorificado al que él había servido aquí en la tierra, de quien había sido discípulo, y se le aparece de una manera tan gloriosa que cuando él lo ve cae como muerto a sus pies y le da la revelación de los últimos tiempos. ¿Cuándo? En el día del Señor. Amén. Entonces, si Stephen Arik Barel, siendo judío mesiánico, me dice que no tiene sustento bíblico el guardar el día domingo en vez del sábado, entendiendo domingo como el primer día de la semana y el día de la resurrección de Jesucristo, yo le puedo demostrar con 3 textos bíblicos que la iglesia primitiva, cristiana, judía en sus orígenes, estando en Jerusalén, luego Antioquía y después todo lo que se conoce como Asia Menor, se van a reunir el primer día de la semana. Incluso, mire, ellos el primer día de la semana, algo que no hacemos nosotros, es que ellos todos los primer días de la semana partían el pan, no celebraban la Pascua judía, porque la Pascua judía se celebra una vez al año. ¿Qué es lo que comenzaron a hacer ellos todos los primeros días de la semana? A partir el pan, a practicar la Santa Cena, en conmemoración de la muerte, de que Cristo Jesús dio su vida, dio su carne, dio su sangre en la cruz del Calvario, que Él era el Cordero de Dios. Amén. Para que vea que a veces no es igual la forma de reunirse. ¿Por qué se reunían en casas? Porque no tenían un lugar físico, hermano. Era el mundo contra los cristianos, primeramente los judíos,
que ya en los tiempos de Jesús habían creado leyes como que expulsaban de la sinagoga a todos los que declaraban que Jesús era el Mesías. Incluso cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que Pablo iba a orar con Juan al templo cuando ven a un paralítico. Amén. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Todavía iban a orar al templo, pero después va a ser tanto el choque con los judíos, hermanos, los van a meter presos, los van a azotar, les van a impedir predicar en el nombre de Jesús, que ya ellos entienden lo que es ser iglesia, eclesía, salir fuera, la asamblea, ya no son parte de la sinagoga, porque rechazan el nombre de Jesús, ya comprenden que no es necesario ir al templo judío, porque Jesús ya lo había cumplido todo, amén. Y en ellos, en la iglesia primitiva, se va a cumplir lo que Jesús le había dicho a la mujer samaritana. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Existe la iglesia, que se tienen que reunir los santos. Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que juntarnos, tenemos que tener comunión, pero también entendiendo que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad también orar en el hogar, doblar las rodillas, no dejar que le gane la depresión, la amargura, el rencor, la ansiedad, echando toda nuestra ansiedad ante el Señor. Que usted puede doblar las rodillas en su habitación, en su pieza, hermano, en su living, y el Señor le va a escuchar, hermano. Amén. Esta es la nueva comunión porque tenemos al Espíritu Santo que viene a ser morada en nuestro corazón. Mire qué tremendo privilegio, qué dicha más grande tener al Espíritu Santo que nos compunge, que nos enseña a orar con gemidos indecibles, a orar, a entrar en la presencia del Señor. Y a veces eso va a ocurrir en la iglesia, cuando estemos todos juntos orando, cuando estemos todos juntos adorando, cuando estemos todos juntos oyendo, prestando atención a la palabra con un corazón dispuesto. Y también a veces van a haber momentos en nuestro hogar que a solas vamos a sentir la presencia del Señor en todo momento, porque ahora nosotros somos el templo. Pero entienda esto, amén. Yo no le estoy diciendo que usted se quede sola en su casa, que ahí así estoy mejor. No, usted está mal si tiene ese concepto, porque es nuestro deber congregarnos, tener comunión con los santos. Pero también en su día a día, no todo es el templo, no todo es en la iglesia. No tan solamente en la iglesia se lee la Biblia, no solo en la iglesia se adora, no solo en la iglesia oro, yo en mi casa también tengo que hacerlo. Amén, espero que eso quede claro. ¿Qué otra cosa fue lo que dijo Stephen Eric Barrell? Que tampoco le hallé mucho que estaba bien, es que dice que Gálatas fue escrito para los gentiles y no para los judíos. Ahí yo quedé, dije, no. Sí, en los tiempos, sobre todo en el primer siglo, antes del año 70 después de Cristo, habían comunidades judías en Jerusalén, en Antioquía, pero también en otras partes, donde habían judíos, hermanos, comunidades judías. Incluso mire el detalle, antes que se me vaya la idea, con esto de los idiomas, porque los judíos mesiánicos como él, Johanán, como ella, que empiezan a hablar en hebreo, ¿cierto? Y supuestamente le van a decir a usted que usted no tiene que decir Jesús, porque Jesús viene del griego, porque Jesús es gentil y hay que entender a Jesús en su contexto del que él era judío, que él hablaba hebreo y que el verdadero nombre es Yeshua o Yahshua. Entonces, si yo oro, yo no puedo faltarle el respeto a Dios y tengo que decir Yeshua, Yahshua, que no está bien decirle Dios, que tengo que decirle Elohim, Hashem, que el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh. Y comienzan las palabras en hebreos y hacen un esfuerzo en aprender hebreo, porque supuestamente así ellos adoran a Dios y Dios los escucha. Mire, la Biblia dice que llegará el día en que toda lengua y toda nación, todo idioma, porque los idiomas no son un invento humano, los idiomas no los inventó el diablo, hermano. Los idiomas, la diversidad de lenguas, las dio el Señor. Allá en Babel, Él confundió las lenguas y lo hizo con el propósito de que la humanidad creciera, que se separaran, hermanos, que se formaran los clanes, las tribus, las naciones. Pero después, ¿qué es lo que dice? Toda lengua,
toda nación, toda rodilla se doblará y confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿En qué idioma? En el idioma de cada persona. Mire, la salvación viene de los judíos. Dios es la simiente, Jesucristo es la simiente de Abraham. Vino a Jerusalén, estuvo allí, cumplió la profecía judía, pero el evangelio no es para los judíos solamente. No es algo étnico, racial, es para todo el mundo, es para todos. Por eso Jesús luego dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el evangelio lo que se tiene que proclamar, no las prácticas de la ley, no que guardar, que circuncidarse, que hablar en hebreo. La salvación viene por la persona de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo, en el idioma que Dios nos ha dado. Mire incluso esto del idioma. Ya la iglesia primitiva, usted sabía que cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, los judíos del tiempo de Jesús hablaban arameo, pero principalmente el griego. Que el Nuevo Testamento, las citas que hace del Antiguo Testamento no eran del hebreo original, eran de la copia que ellos tenían de la Biblia que se conoce como la Septuaginta, que fue la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego alrededor del siglo II antes de Jesucristo, 2 siglos, 200 años antes que viniera Jesús. Ya los judíos hicieron una copia de lo que, para que usted lo entienda, de Génesis a Malaquías, del griego lo tradujeron del hebreo al griego, del hebreo arameo al griego. ¿Por qué? Porque ellos habían sido conquistados, helenizados por Alejandro el Grande, por los macedonios y por la cultura griega que impuso el idioma griego a todos sus vasallos. Y luego, ¿qué es lo que hace el Imperio Romano, que está vigente en los tiempos de Jesús? Se quedó con el idioma griego. Jesús hablaba griego, los discípulos hablaban griego. Incluso hay en parte de los evangelios y también el apóstol Pablo que tiran algunas frases en arameo, pero ya el hebreo lo hablaban solamente los sacerdotes, lo hablaban los levitas, se hablaba en un contexto sagrado dentro del templo, pero la gente común hablaba griego. ¿Y está eso mal? ¿Es eso un pecado? ¿Es eso una falta? De verdad que hay personas que creen en el siglo XXI que hablar hebreo los hace más espirituales, los hace más aceptos en Dios. Mire, incluso esto del hebreo, porque para que usted analice, hermano, cómo a veces hay tanta ignorancia, era una lengua muerta, que nuevamente tuvieron que aprender a hablar a los habitantes del Estado de Israel. ¿Cuándo se forma el Estado de Israel? 1948. Y ya cuando ellos son un Estado, revivieron el hebreo porque la mayoría de los judíos que venían de Europa, sobre todo de Alemania, de los países de Polonia, Europa del Este, ellos hablaban el yiddish, que es un idioma así como entre hebreo y alemán, otro idioma, hermano. Y hasta el día de hoy las comunidades judías más celosas, que están en el barrio de Mea Sharima en Jerusalén, ellos siguen hablando el yiddish, ellos no están de acuerdo con el hebreo que impuso el Estado de Israel. Pero ahora aparecen estos judíos mesiánicos que le dicen, no, usted tiene que aprender hebreo para que entre en verdadera adoración con Dios, ¿no? El idioma que usted y a mí Dios nos dio. Somos chilenos, hermano. No nos hubieran conquistado los españoles, estaríamos hablando mapudungún, estaríamos adorando a la madre tierra, estaríamos haciendo libación, sabe Dios a qué cosa. Gracias a Dios que el evangelio llegó a esta nación y que Dios tuvo misericordia de nosotros y estando tan lejos nos alcanzó. Pero somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, ¿qué más tengo aquí? Ya voy a terminar. No quiero alargarlo tanto. Mira, ahí tengo un comentario. Mónica Inés Toro dice, mi opinión es que nunca se arrepintió, nunca se convirtió a Jesucristo, quiso probar otra experiencia, no le gustó, tal vez la encontró aburrido. Dios tenga piedad y misericordia de estas personas, amén. Bueno, de las que hemos estado hablando, ¿cierto?
¿Alguien más que quiera dar su opinión de esto, que tenga alguna idea? A usted nada sabe, nada quiere decir. Mire, incluso aquí yo tengo textos, Marcos capítulo 7, versos 10 al 13, cuando Jesús pelea con los fariseos por las tradiciones de los ancianos. A Jesús lo odiaron porque ellos, los fariseos, los religiosos, querían poner al mismo nivel de los profetas, de la revelación dada por Dios a través del Espíritu Santo a hombres consagrados, querían ponerlo al mismo nivel de la tradición. Y Jesús no estaba para eso, hermano. Él no aceptó las tradiciones de los hombres, cargas pesadas que ponían. Incluso, miren, Mateo 23:15, Jesús le dice a los fariseos, los llama hipócritas. Le dice que cruzan cielo, mar y tierra con tal de hacer un prosélito. Que era un prosélito tratar de convertir a alguien al judaísmo. Pero no era tan solamente que le enseñaran la ley de Moisés, sino que tradiciones humanas. Que mira, ponte turbantes, que mira, lávate las manos de cierta manera, mira, haz estos rezos, pronuncia estas palabras, cómprate esto, que esto sí que te va a bendecir. Eso es hacer proselitismo y le dice, les ponen cargas pesadas que ni ustedes pueden llevar. Son ciegos, guías de ciegos, con doble condenación porque no los estaban llevando al arrepentimiento, a adorar a Dios, sino que a seguir tradiciones de hombres. Y allí está el peligro. Amén. Mire, quiero terminar con unos versículos. Dios bendiga a los que todavía quedan en sintonía. Ya esto, mire, no quiero que se me olvide. Hechos capítulo 15, versículo 20, que es el concilio de Jerusalén, ¿cierto? De lo que se estableció, de lo que debían hacer los gentiles. Porque ¿qué estaban haciendo los judaizantes? Los judíos convertidos a Cristo querían que los gentiles también se circuncidaran los varones, que guardaran el Shabbat, que guardaran las leyes, las fiestas judías, volverlo a tradiciones. Y tuvieron que orar los apóstoles por esto. Dice Hechos 15, verso 19 en adelante. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Dios aborrece la idolatría, todo lo relacionado con la idolatría. De fornicación, está hablando que a Dios le es honroso el matrimonio, la pureza sexual, amén, y de ahogados y de sangre, que ahí se está refiriendo a ese tipo de alimento. El Señor, y es para nosotros los gentiles, estamos hablando del tiempo de la gracia, Nuevo Testamento. El comer sangre es impuro ante Dios. Ahogados se refiere a estos animales que justamente no se les drena la sangre. Sabe que yo a veces he visto videos que los chinos hacen esto. Cosen a un animal en el agua, hermano, caliente, hirviendo, y se lo van a comer con todo adentro. Es horrible. Ya para eso el Señor considera que es inmundo. Y son las cosas que tenemos que abstenernos. Es solo eso. Amén. Nada más. Mira, incluso dice verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Pero no se nos manda que tenemos que guardar el sábado, la fiesta judía, aprender a hablar hebreo, ponernos velo, ponernos peluca, hacer lavamientos rituales. No estamos llamados a eso. Y para esto, amén, ya por último, el libro de Gálatas, se lo recomiendo que lo lea. Yo me di el tiempo de leerlo antes de hacer este programa para repasar un poquito. Amén. Capítulo 1, versos 6 al 8. Mire lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, el tal sea anatema. Y aquí incluso él después comienza a hablar que el Señor no nos manda, ¿cierto?, a guardar días, años,
fechas, que la persona no puede volver a los rudimentos de la ley, que no se le puede inculcar a los varones que se circunciden. 4, 10, 11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano en ustedes. ¿Por qué? Porque querían volver a los rudimentos de la ley. Gálatas 5, 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en amor. Mire, y respecto a la ley, Gálatas 3, 24 y 26, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es un maestro, es un guía, es alguien que lo prepara para algo mayor. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, justificados, declarados justos, libres de condenación. Pero venida la fe, decir Cristo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, espero le haya bendecido esta reflexión. ¿Qué es lo que está siguiendo? ¿Qué es lo que está escuchando? Amén. ¿De qué se está alimentando en las redes sociales? Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Mire, por último hay una porción de Colosenses que es bien interesante. Dice así, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí se está refiriendo, ¿cierto?, que no estamos llamados a seguir un calendario, a las fiestas judías, a guardar el día de reposo. Todo era sombra, todo era tipo de Cristo. Luego está el versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a precepto, a reglas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que estas personas que se creen judías porque se visten de una manera determinada, porque hacen rezos a las 5 de la mañana, porque se lavan las manos detrás de las orejas, los codos, porque ayunan, no sé, pues, tienen sus fechas sagradas, ¿ya? Duro trato con el cuerpo, que tengo que leer todas las mañanas el Tejilín 33, el Tejilín 34, que tengo que salir con un turbante, que tengo que hacer este rezo el día de reposo. Esos son preceptos humanos que no pueden controlar la naturaleza pecaminosa de cada ser humano. El único que limpia el corazón, limpia de todo pensamiento sucio, el que puede ayudar es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se compra. El Espíritu Santo no lo da una universidad, un instituto. El Espíritu Santo lo da Jesucristo, lo derrama en los corazones de los que aman a Jesucristo y valoran su sacrificio. Esos son hechos hijos de Dios, perdonados, justificados y salvados. Amén. Gracias por quienes estuvieron en sintonía. Mónica Inés Toro Galdame dice, no importa si somos o no somos judíos, lo importante es que nuestro Dios y nuestro Señor nos miró con amor y misericordia y nos puso en su camino para salvación. Él nos buscó como ovejas que no éramos de su rebaño. Amén. Totalmente correcto. Muchas gracias por sus opiniones, por su atención. Si no lo vio completo, dése el tiempo. Escúchelo, anote los textos bíblicos, léalo, la palabra del Señor. Amén. Y coma Biblia, no coma cuentos, no coma engaños. Tenemos que estar atentos
estos últimos tiempos y somos salvos por Jesús, hermano, por nada ni por nadie más. Maranata, Cristo viene.